Jonas Vingegaard se encuentra en Japón disputando un pequeño criterium que ha ganado y ha hablado con los medios de comunicación que obviamente le han preguntado acerca de Tadej Pogačar. Y el danés ha sido muy sincero y ha explicado que es optimista cara al futuro. Cuenta que es consciente que en las últimas 2 temporadas esa igualdad máxima que existía entre los dos se ha roto un poco y se ha desmarcado por delante de él Tadej Pogačar, pero que es muy optimista cara al próximo Tour de Francia y que piensa que tiene oportunidades claras de poderle batir. Y lo que me gusta de Vingegaard es que podemos estar de acuerdo o no, pero no lanza el titular y se va. No es un bocazas, sino que lo que dice lo piensa realmente, esté o no equivocado, y ha desarrollado por qué cree que puede batir el año que viene a Pogačar en el Tour de Francia después de haber sido claramente inferior en los 2 últimos años. Por lo tanto, vamos a leer estas declaraciones de Jonas Vingegaard, que son muy interesantes y también nos acercan a ver cómo piensa, cómo trabaja el crack danés. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! En el mundo solamente existe un ciclista capaz de causar problemas a Tadej Pogačar en carreras de 3 semanas. Obviamente, estamos hablando de Jonas Vingegaard, un corredor que no os olvidéis que le ha vencido 2 Tours a Pogačar en el 22 y en el 23 de manera consecutiva, que para mí, cierto que es un valor moral lo que le voy a dar, un valor simbólico, ganarle 2 años consecutivos el Tour a Pogačar equivalen como mínimo a 3 Tours de Francia. Podríamos decir que cada Tour que le ganas a Pogačar cuenta como 2, por lo tanto un ciclista que quizás se retira seguramente con 2 Tours en sus espaldas, que no está nada mal, pero tenemos que contextualizar qué Tours de Francia ha ganado el ciclista del Jumbo Visma, actual Visma Lease Bike. Sin embargo, es cierto que Pogačar en las últimas temporadas, y habla de esto Vingegaard, ahora lo comentaremos, ha sido muy superior al ciclista danés, Tadej Pogačar, pero si existe un solo corredor en el pelotón que ha sido capaz de derrotar a Pogačar en el Tour, es este hombre, es Jonas Vingegaard. Por lo tanto, tenemos que darle mucho crédito a las declaraciones que cuenta, porque no es para nada un don nadie. Así que vamos ahora a profundizar en estas declaraciones de Vingegaard, que son bastante interesantes, así que antes dejadle un like, una suscripción al vídeo, chavales, y en comentarios quiero que me dejéis qué pensáis de Vingegaard y qué pensáis de estas declaraciones que hoy hace unos minutos solamente ha comentado a la prensa en Japón, donde se encuentra el crack danés. Aquí tenemos a Jonas Vingegaard, que ha vencido este criterium en Japón, que tiene cero importancia competitiva, o sea, deportiva. Incluso estaba, fijaos que va de largo. Cuando un ciclista va de largo muy rápido no compite, hemos visto a corredores en París-Niza, en Tirrenos Adriático, nevando siempre de corto. Cuando se compite, el 99% de las veces se va de corto. Eso pues da a entender que no se han exprimido mucho, para nada. Era una carrera de estas de exhibición, donde estaba Roglic y donde sufrió una pequeña caída, Jonas Vingegaard. Es la única vez que he visto en un criterium una caída, nada grave, porque después se levantó tranquilamente, iba muy despacio cuando se fue al suelo y acabó atacando, nadie le siguió y ganó. O sea, estaba todo hablado. Pues después de esta pequeña victoria en este criterium en Japón, se acercó a los medios de comunicación y habló bastante sobre la próxima temporada y especialmente de Pogačar. Empezaba explicando lo siguiente: ¿ganar las 3 grandes vueltas o el Tour de Francia en el 26? Se preguntaba Vingegaard. ¿Qué es más importante? Dice: creo que preferiría ganar las 3 grandes vueltas, porque, recordad, ha ganado 2 Tours de Francia y la pasada edición venció la Vuelta a España, por lo tanto solamente le resta el Giro de Italia por ganar. Y se pregunta él mismo: ¿qué prefiero? ¿Ganar otro Tour y que sea mi tercero en mi palmarés, o ganar un Giro de Italia y básicamente tener la triple corona, que es ganar las 3 grandes vueltas, donde solamente hay 7-8 ciclistas en la historia que lo han logrado? Por ejemplo, Pogačar aún no ha ganado las 3 grandes vueltas, se le resiste la Vuelta Ciclista a España. Pues dice: después de ganar el Tour de Francia y la Vuelta, todavía me queda el Giro, pero aún no hemos decidido si correré en la próxima temporada. Por lo tanto, explica que le apetece mucho ganar el Giro, porque un poco completaría este récord, donde entraría en un club muy exclusivo de corredores que han sido capaces de ganar las 3 grandes vueltas del calendario: Giro, Tour y Vuelta. Nunca ha disputado la Corsa Rosa el corredor danés,
que si participas, yo lo doy prácticamente por hecho, Pogačar o Vingegaard, en cualquier carrera de 3 semanas a las que participan, si no está el uno o el otro, ganan fácil o ganan sin demasiados aprietos. Lo vimos en la pasada Vuelta a España, donde ganó Vingegaard bastante bien, con menos ventaja de la que esperábamos, pero incluso estuvo enfermo y en ningún momento vimos a un Almeida que le puso contra la espada y la pared. Por lo tanto, el próximo año se intuye que podemos ver un Vingegaard corriendo el Giro y luego disputando el Tour de Francia. Lo que opino es que Vingegaard y Pogačar son tan superiores al resto que se puede permitir, como ya sucedió con Pogačar, en el caso de Vingegaard, se puede permitir ir al Giro, ganarlo y que le sirva de entrenamiento para el Tour de Francia y que no penalice su participación en la Corsa Rosa para el próximo Tour, que pueda estar al 100% en el Tour de Francia, aunque antes haya ganado o disputado la Corsa Rosa. Esto es lo que explicaba Vingegaard, que filtraba que tiene ganas de correr el próximo Giro de Italia, e intuimos que puede que dispute Giro y Tour la próxima edición. Sin embargo, aunque el Giro sería un gran objetivo, el objetivo nuclear de la temporada de Vingegaard siempre es el Tour de Francia, y en el Tour de Francia ahí coincidiría con Tadej Pogačar. ¿Y qué piensas sobre este dominio de Pogačar? ¿Ve viable Vingegaard batirle? Explica lo siguiente, dice, a veces Tadej parece realmente intocable, Es cierto, incluso un campeonísimo como Vingegaard no tiene ningún tipo de problema para admitirlo. Dice, es muy fuerte, sin duda, es el mejor ciclista del mundo ahora mismo. Es que no. Vingegaard me gusta porque es un ciclista que es realista, no es orgulloso, es un crack, pero no tiene problema por asumir cosas y algunos podéis pensar, qué flipado Vingegaard que dice que puede batir a Pogačar en el próximo Tour de Francia, vaya creído. No, es un corredor que no está diciendo que lo vaya a ganar 100% como ahora veréis, dice que él cree que tiene opciones y ahora explica por qué cree que tiene opciones a diferencia de en las últimas 2 temporadas, pero es un ciclista con los pies en el suelo que para nada está en otro planeta. Pues sin duda es el mejor ciclista del mundo ahora mismo, se refiere a Pogačar, por lo tanto súper humilde Jonas Vingegaard, pero sí me digo a mí mismo que es, pero si me digo a mí mismo, dice que es imbatible, o sea que si a él mismo se dice que Pogačar es imbatible, significa renunciar a la idea de ganarlo, así que no lo diré. Claro, esto es cierto, en el momento que tú admites que un corredor es imbatible, ya si no te lo crees, pues no vas a trabajar en ello. O sea, si él cree que Pogačar es imbatible, pues entonces sus entrenamientos, su razón para exprimirse al 100% cuando prepara el Tour no tiene sentido y no va a entrenar igual de bien. Así que aunque tenga un 1% de posibilidades de batirlo, que las tiene, muchas más no, tiene ahora mismo un 20, un 30% de opciones en un Tour de Francia de batirlo, pues aunque tenga pocas opciones, existen estas opciones y ahí se debe agarrar y debe trabajar en esta dirección. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Por qué cree que tiene opciones el año que viene de batirlo después de los reveses que se ha llevado en el pasado? Que estamos viendo en la pasada edición del Tour de Francia cómo lo probó Vingegaard, pero estuvo muy por encima. Pogačar, que resolvió cada uno de sus cambios de ritmo. Explica, entiendo que desde fuera esa sea la impresión que da nuestro duelo ahora mismo. O sea, que admite que desde fuera se puede entender que es imbatible Pogačar porque, fijaos, en el pasado Tour de Francia le atacó unas cuantas veces y le resolvió cada cambio de ritmo Pogačar de Vingegaard sin problema y le remató muchas veces, como estamos viendo aquí en la imagen del Ventoux. Pero dice, pero sigo creyendo que aún tengo posibilidades de batirlo en 2026. Sigo progresando y siento que apenas he recuperado el nivel que tenía antes de mi caída en el País Vasco en 2024. Esto es muy interesante, porque el momento donde se rompió esta igualdad máxima que había en carrera de 3 semanas entre Pogačar y Vingegaard fue tras la caída en País Vasco en 2024. O sea, vamos a rebobinar. En 2022 y en 2023, en el Tour, Vingegaard derrota a Pogačar. Como explica el propio Vingegaard, no tiene ningún tipo de problema para admitir que como ciclista total el mejor es Pogačar, que es mejor que Robert que él. Pero si por algo se caracteriza Jonas Vingegaard, al igual que Mathieu van der Poel, es que son los 2 únicos ciclistas prácticamente del mundo que en sus disciplinas, entrenando a conciencia para esos objetivos, tienen la capacidad de batir a Tadej Pogačar. Pogačar lo puede hacer todo.
mientras Van der Poel, cuando entrena con ciencia para Roubaix y para Flandes, le puede batir. Lo mismo con Vingegaard en carreras de 3 semanas. Es cierto que en los 2 últimos años no ha sido así, pero en el pasado lo ha demostrado. Y cuando después de 2022 y 2023 Vingegaard derrotó a Pogačar en el Tour de Francia, en su carrera favorita, sufrió antes del siguiente Tour, antes del Tour del 24, una dura caída que, por supuesto, mermó su estado físico y no llegó al 100% en el Tour del 2024, y el resultado fue que Pogačar lo ganó cómodamente. Chapó por Vingegaard porque fue segundo, pero es cierto que no estuvo igualado como en los pasados años. Y luego, esta edición en 2025, vimos un poco la misma película que en el 24, un Vingegaard que fue nuevamente segundo, pero estuvo un escalón claramente por debajo de Tadej Pogačar. Muchos, yo incluido, y después de estas declaraciones sigo defendiendo esto, esta superioridad que hemos visto en las pasadas temporadas de Pogačar, para mí se deben más a un salto de nivel del esloveno que a las consecuencias de la caída de del País Vasco de 2024. Compro que en el Tour del 24 aún, como era poco después, arrastraba secuelas, pero en 2025, y el propio Vingegaard lo había admitido antes de la pasada ronda francesa, ya estaba 100% recuperado. Y ahora dice que no, que en los 2 últimos Tours, por supuesto el del 24, pero también el del 25, aún no había alcanzado el nivel previo de la caída en País Vasco. Y se ve que ahora sí que ya está al mismo nivel que tenía antes de aquel duro accidente y, por supuesto, piensa que puede seguir construyendo cara 2026 y cerrar esta brecha que existe entre él y Tadej Pogačar. Luego explica Jonas Vingegaard, dice, eso significa que tardé más de lo que pensaba en recuperarme de esa caída en 2024, cuando han pasado ya prácticamente 2 años. Hoy puedo generar la misma potencia que antes del accidente y siento que aún puedo mejorar, pero quizás él también. La clave de Pogačar se explica en que cada temporada da un paso hacia adelante, mientras muchos corredores, pues como mucho mantienen los datos y los números de la temporada anterior. Por lo tanto, la premisa de Vingegaard es: estábamos en lo que es materia Tour de Francia. En lo otro, él admite que Pogačar es mejor, pero en materia Tour de Francia, que es la que nos ocupa, estábamos súper igualados. El Tour del 21 que él ganó, estábamos igualados, pero él me derrotó. Lo mismo en 22 y en 23, que yo le vencí, también gané, pero estábamos en el mismo escalón. Y de repente en el 24 y en el 25, los 2 últimos Tours que él ha vencido han sido de manera bastante contundente y se debe a que estaba por debajo de mi nivel en los años anteriores a causa de esta caída. Veremos qué sucede, pero lo analizamos aquí alguna vez en el canal, es su opinión y él sabrá más que nadie, pero desde fuera, mi opinión, sí, ya que es mi canal, la expreso, es que para mí Vingegaard tiene un nivel parecido actualmente que el año pasado o hace 2 temporadas. Para mí el Vingegaard que ganó esos 2 Tours y pudo derrotar a Pogačar cuando nadie lo pensaba, dio un claro salto de nivel hacia adelante y desde entonces, a pesar de la caída y todo, más o menos se ha mantenido en esos números, mientras Pogačar, siendo más joven y para mí teniendo más calidad, cada año ha seguido mejorando y el nivel de Vingegaard para mí que ha tocado techo, y el Vingegaard de 2025 para mí será más o menos el mismo que el de 2026, por lo tanto para mí la balanza estará igual el próximo año que en los 2 últimos. Me gustaría que Vingegaard cerrase un poco la brecha para que existiese más emoción, pero me temo que es más no autoengañarse, pero autoconvencerse de que es capaz de lograrlo. Es lenguaje positivo hacia él mismo para tratar de ser ambicioso y no aflojar, que realidad. Hablando del Tour del próximo año, explica Vingegaard, el Tour de Francia del 26 se diseñó para mantener la emoción y aumentar progresivamente su dificultad con el paso de los días, culminando en esta importantísima tercera semana, pero sinceramente dice que me hubiese gustado que fuera un poco más duro desde el principio. Dice, mis mejores días suelen ser en la tercera semana, así que espero que vuelva a ser así en la penúltima etapa con esos 5.600 metros de desnivel positivo y la llegada en Alpe d'Huez. Es una etapa de locos, bastante sorprendente también, quizás una de las más duras de la historia, pero tengo muchas ganas de que llegue y espero tener las piernas en plena forma ese día. Su argumento es
que después de 2 años ha recuperado el nivel previo de la caída y que a partir de aquí puede seguir mejorando, y si no progresa más Pogačar, si lo que hemos visto este año del esloveno es su techo, piensa que puede dar un salto de nivel e igualarlo al menos en una prueba de 3 semanas como el Tour de Francia. Es un argumento lícito, esperemos que esto suceda, porque quiero igualdad, prefiero que Pogačar gane el Tour por un segundo que por 10 minutos, es más entretenido, pero me temo que, y gustándome mucho Vingegaard, me temo que esto no va a pasar. Me temo que Vingegaard, siendo mayor que Pogačar, no tendrá la capacidad de dar otro salto. Ya dio un salto de nivel para ganarle a Pogačar esos 2 Tours de Francia. Creo que no hay de dónde rascar, no veo qué puede mejorar en el entrenamiento, en su físico a los casi 30 años para, de buenas a primeras, dar otro saltazo de nivel y volver a estar en el mismo escalón de Tadej Pogačar. Bueno, esto al final es mi opinión. Dejadme en comentarios qué pensáis y nos vemos, por supuesto, en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?